Muy bien, vimos en el capítulo 12, hermanos, que está Jesús hablando a los labradores malvados. Se recuerda que les habló de una parábola. Una parábola es como un ejemplo para alguien que tiene menos capacidad. En este caso, pues la mente de Dios es infinita y la mente del hombre es muy pequeña, es muy finita. Y Dios utiliza las parábolas para hablarle al humano, hablarle ahora sí que a nosotros, para que podamos entender. Nos pone un ejemplo de lo cotidiano, de lo que nosotros podemos entender sobre nuestras vivencias. Como nosotros para explicarle a un niño, por decir así, algo, tenemos que usar como para, por decir así, enseñar algo de matemática, usar canicas, usar frijoles, cositas así para enseñarle cómo se hace la matemática, ¿no? Entonces, la parábola es eso, es algo que Dios nos utiliza para ejemplificar algo sobre el reino de Dios, pero en base a lo que nosotros podemos entender. Muy bien. Entonces él les habló una parábola de un hombre que plantó una viña y que la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó la torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, vemos que sin duda se refiere al Señor Jesús, que fue quien ascendió al cielo nuevamente, o que es el dueño de la viña, y que los labradores pues fueron en aquel tiempo pues fue Israel, ¿sí? Y que ellos, cuando se trató de entregarle cuentas, trataron en vez de entregarle cuentas o fruto, lo que hicieron fue rebelarse contra el dueño y no mandarle los beneficios ni mandarle ahora sí que el servicio que tenían que dar. No lo dieron, sino que mataban a los enviados, los golpeaban, los encarcelaban, y al final el dueño de la viña nos dice que mandó a su único hijo amado, diciendo él que a su hijo sí le tendrían respeto, ¿sí? Que a él sí le tomarían en cuenta. Pero ¿qué sucedió? No pasó eso, sino que pasó todo lo contrario. Y esto es lo tremendo. Mire, recién bueno, ya esto ya lo sabemos claro, hermanos, que depende de cómo conozcamos a Jesús. Es muy importante cómo conocer a Jesús para la salvación, ¿verdad? Porque podemos conocerlo muy vagamente o un poquito bien, pero no del todo. Y es muy importante tener un reconocimiento pues bastante profundo acerca de quién es Jesús. Y por ejemplo, los testigos de Jehová pues tienen un entendimiento de quién es Jesús, pero es un poco equivocado, un poco de la realidad de quién es Jesús. Y bien, así como en aquel tiempo, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, pero ninguno de la gente todavía entendía quién era realmente, ¿no? Incluso Pedro declaró que él era el Mesías, pero tampoco Pedro tenía una cierta profundidad acerca de quién era exactamente Jesús. Y eso es muy importante para nuestra salvación. Ahora, aquí en esta parábola, lo increíble es esto, que ellos se dan cuenta que quién es Jesús, pero para su mal de ellos, porque ellos se dan cuenta exactamente que Jesús es el heredero de la viña, y actúan exactamente entendidos que Él es el dueño, que Él es ahora sí que el derechohabiente de la viña. ¿Y qué cree? Ese conocer de quién es Jesús para ellos no fue para bien, fue para mal. ¿Por qué? Porque quisieron matarle y lo mataron en un madero. Fíjese, a mí me vienen pensamientos meditando en eso, de que es una mente satánica la mente que había en ellos, porque intencionalmente, sabiendo que era el Mesías, díganme usted, o respóndase usted rápidamente, ¿quién era el más interesado en matar a Jesús? ¿No era Satanás? ¿Se recuerdan que desde que estaba pequeño? ¿Se recuerdan el censo que hizo Herodes? ¿Se recuerdan que el Señor le tuvo que decir a José, vete a Egipto para proteger al niño, y todo lo que sucedió? Entonces, cuando tú te pones a pensar en esta parábola,
que el Señor Jesús les dio la capacidad de entender la parábola para que de esa misma manera quedaran como culpables de sus acciones. De muchas parábolas no lo entendían, y él lo hacía adrede porque tenía un corazón duro. Entonces no entendían acerca del reino de Dios cuando les hablaba la del sembrador y todas esas parábolas que Jesús enseñó. Incluso los discípulos medio entendían, pero a ellos sí se los explicaba más claramente, a los discípulos. Pero en este caso específicamente Jesús se deja revelar a ellos quién era Él. El problema es que lo conocen y es para su propio juicio. Fíjese, eso quiere decir que había como una mente satánica dentro de ellos, porque aún conociéndole quién era, aún así, su deseo, su maldad era matar a Jesús. Fíjese, eso está tremendo porque tú ya miras ahí, entonces, oye, ¿qué pasó? Después de haber sabido que era Jesús realmente, ¿que acaso no esperaban el Mesías ellos? ¿Que acaso no cualquier hombre hoy en día que conozca realmente quién es Jesús, que es el Dios manifestado en carne, que es el Salvador del mundo, y llegó a conocerlo realmente, acaso no accede más bien para bendición de Él, para que lo salve, para que lo perdone? Normalmente eso acontecería en una persona normal, pero cuando vemos eso ahí se mira como que hay algo más en esas mentes de esos hombres en aquel tiempo. ¿Se entiende? Precisamente en la maldición de la higuera, ¿qué fue lo que Jesús encontró en el templo? Porque después de la maldición de la higuera, Jesús vino y limpió el templo. ¿Qué es lo que encontró ahí? Encontró corrupción. Los sacerdotes estaban pervertidos, estaban haciendo pecado, estaban haciendo maldad. Incluso ese mismo día, cuando Jesús hizo limpieza en la iglesia, en el templo, ellos mismos querían matarle, pero no pudieron, porque el pueblo también seguía mucho a Jesús. También lo tenían como un profeta. Entonces, temiendo al pueblo, no actuaron. Muy bien. De ahí hablamos de cuestión del tributo, y ahí quisiera nuevamente retomar un poquito el tema para aclarar un poquito, hermanos. Miren, aquel tiempo yo no sabía, pero al parecer era como el impuesto que se pagaba a Roma, era primero que nada porque eran conquistados por Roma, eran esclavos de Roma, ¿sí? Y era un impuesto pues obligado como a un esclavo, ¿sí? Y se dice también que era un impuesto que se cobraba cada año, ¿sí? Que no era como por decir ahorita que hoy se maneja de diferente modo, ¿no? Hoy el impuesto ya lo paga uno desde que estás comprando las cosas, ¿no? Tiene el precio más el impuesto, ¿sí? Claro, están los que se hacen cada año, los taxes que se hacen cada año de declaración de taxes. Muy bien. Ahora de ahí vamos a entrar en el versículo 18. Vamos a empezar ahora, para hoy. Está hablando acerca de la resurrección. Acuérdense que en aquel tiempo había dos grupos, unos que sí creían en la resurrección y otros que no creían en la resurrección, ¿verdad? Verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos. Saduceos son los que vienen del sacerdote Sadoc, que como símbolo es que se daban era que eran santos. Supuestamente, imagínense, los santos querían matar a Jesús, los saduceos. Pero ellos se dieron ese título, ellos se dieron ese atributo. Es como nosotros que somos de la iglesia de fuego. Pero nos estamos dando un nombre, un atributo nosotros mismos. Ellos se pusieron así, que eran de los saduceos, porque venían de Sadoc y se decían los santos. ¿Sí? Bueno, dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió
y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Bueno, aquí ellos están exagerando. Ellos no están diciendo realmente la verdad. No están diciendo que hay una escritura, hay una historia escrita en la Biblia que diga, oh, mira, tal persona o tal pareja, tal mujer tuvo 7 maridos o 7 hermanos. No hay ninguna historia. Ellos están exagerando. ¿Se entiende? Usted la ha leído, ¿verdad que no existe? No hay. La que existe es aquella historia de Judá, ¿no? Judá. Bueno, la cosa es que Judá tuvo un hijo que se llamaba Ela, y tuvo otro hijo que eran los otros 2 mayores. Creo que el más pequeño era Ela, ¿no? Y el hijo mayor se casó. Ok, aquí está, se llamó Tamar, hermanos, Tamar, ¿sí? Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba, temo que él muera también como sus otros, o como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Shua, mujer de Judá. Ok. Entonces, bueno, aquí está parte de una historia que estaba leyendo. ¿Qué sucedió? Bueno, según lo que narraron ellos, nomás existe esta historia de que un hijo de Judá, de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Muy bien, de este hombre él tenía 3 hijos, 3 varones. Y pues el mayor se casó, tomó a Tamar por esposa, pero no tuvo descendencia. No tuvo descendencia. Entonces, ahí que la ley decía entonces que el hijo o el hermano siguiente podía tomar a su cuñada por esposa para levantar el nombre de su hermano y darle nombre, que no quedara como en el olvido, que tuviera descendencia. No iba a ser a nombre de él el hijo, sino como en nombre de su hermano. Era la ley en aquel tiempo. Pero ¿qué sucedía? Dice, cuando tenían relaciones él con Tamar, el siguiente muchacho, vamos a decir, el siguiente hijo de Judá, dice que al momento de lo que es ¿cómo es de consumir el acto íntimo, dice que él vertía por otro lado. ¿Para qué? Para que no quedara embarazada Tamar de él, porque no quería dejarle descendencia a su hermano. Era como envidia, era como de mal corazón. ¿Y qué dice la escritura? Que eso no le agradó al Señor. No le agradó al Señor. Y como que dice que Dios lo mató. Bueno, entonces ya viendo esto, Judá y su hijo pequeño, pues era el último que le quedaba y tuvo miedo. Pensaba, ¿y qué tal si le pasa lo mismo que a sus otros hermanos? Entonces despachó a su nuera. Le dijo a Tamar, vete con tus padres, vete a tu casa con tus padres y espérate hasta que crezca mi hijo Sela, y cuando ya tenga la edad suficiente te lo daré. Pero esa era mentira. Él ya no pensaba dárselo. Solamente era para ya librarlo, así por lo menos voy a salvar porque esta es como la viuda negra, ya lleva 2 y si se lleva el otro también. Entonces no, y pasó el tiempo y resulta que muere la esposa de Judá. He ahí que cuando él ya está viudo, de repente un día se va para la ciudad donde estaba Tamar, y ¿qué cree? Bueno, él va en busca de una aventura, va en busca como de una prostituta, Judá. Resulta que se da cuenta la nuera, Tamar, y se disfraza de prostituta. Y tienen relaciones y queda embarazada de Judá. Al tiempo ella sale ya con su panzota, van y le avisan a Judá, mira que no es tu nuera Tamar, y que no está esperando a tu hijo Sela. Y resulta que está embarazada. Entonces le dice, sáquenla fuera de la ciudad y apedréenla. Y cuando le iban a llevar, él dice, está bien, llévenme, pero llévenselo al dueño.
y díganle al dueño que de este aparato, que de él estoy embarazada. ¿Y de quién creen que era? Pues de su suegro. Y ahí que de ahí viene parte de la descendencia de donde viene Jesús, de Tamar y de Judá. Increíble, ¿no? Como nuestro Dios, que es santo, y viene de una genealogía pecadora. Por eso cuando tú le hablabas en la genealogía que está escrita aquí en la Biblia, los judíos no admitían que estuvieran mujeres, solamente buscaban hombres santos. Enoc, buscaban a personajes que fueran dignos de serse llamado un linaje santo. Pero tú escuchas que la Biblia mete a pecadores, mete a Rahab la ramera, y dices, wow, y no, pero ellos no quieren que estén en la genealogía de ellos no la meten, ellos tienen aparte su genealogía. Bueno, entonces ¿qué vemos aquí? Que están tratando de decir que Moisés les dio esa ley, pero ellos no creen ni en la resurrección. Entonces, ¿para qué vienen a tentar a Jesús? ¿Para qué vienen a decirle? Bueno, como siempre, tratando de pelear con Jesús, con alguien que está hablando la verdad, siempre tratando de pelear, siempre tratando de argumentar. Pero ellos no creen. ¿Pero por qué están preguntando entonces de quién va a ser esposa aquella mujer, o qué hombre la va a tener, si no creen en la resurrección? ¿Se entiende? Ellos creen que no hay resurrección. Es como también los testigos de Jehová. Ellos no creen en la resurrección. Ellos más bien creen que se van a quedar aquí en la tierra para heredarla. No los hijos de Dios, no todos los creyentes, como la Biblia menciona, creyentes, los hijos de Dios, sino que para ellos su fe, su doctrina es que los que van a habitar la tierra van a ser los testigos de Jehová solamente. Y de ahí se acabó. No hay infierno, para ellos no hay infierno, pero eso sí, los que murieron ya están bien pelados, no hay resurrección tampoco para ellos, pero los testigos de Jehová sí van a vivir en la tierra, ellos sí van a estar. Doctrinas equivocadas. Bueno, pues que vemos que esta historia está tratando de hacer caer como a Jesús acerca de que hay resurrección o no hay resurrección, porque hay dos grupos. Entonces quieren ver como de parte de quién está Jesús, si de parte de ellos o del otro grupo que sí cree en la resurrección. Muy bien, entonces llegamos al verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Los está avergonzando públicamente. Mire qué palabras tiene Jesús, con qué autoridad, con qué manera. No intencionalmente. Jesús no está tratando de ganar un debate y decir, no, ustedes no. Simplemente les está haciendo como ellos se dan ese presumir que son santos, ¿me entiende? Que son los que gobiernan, que son los que tienen la autoridad, que ellos le preguntaron, dinos con qué autoridad tú te metiste aquí al templo. Pues bueno, Jesús con esa palabra le está diciendo, mire, ustedes que leen supuestamente la Biblia o la palabra del Señor, ustedes no están errando con esa idea que tienen, porque ustedes ignoran las Escrituras. ¿Cómo? Pero si son los que la leen, son los que más siempre están apegados a la lectura y estudian y todo el tiempo están a eso. Bueno, verso 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles que están en los cielos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué le está diciendo Jesús? Aquí usted ya tiene que entender la lectura. Cuando resuciten de los muertos, ¿qué está diciéndole Jesús? Sí hay resurrección. Para ustedes que no creen, ya les está afirmando. Sí hay resurrección. Ya Jesús ya está metiendo ya la enseñanza, ya está metiendo la doctrina de que existe la resurrección, aunque ellos no crean. O sea, ya los otros que le están escuchando, como que ya están aplaudiéndole a Jesús, los del otro grupo. Entonces, ¿qué le dice?
cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ahora esa respuesta es precisamente para ellos que están interesados, supuestamente, que cuando resuciten, aunque no creen en la resurrección, pero quieren saber qué hombre va a tomar a esa mujer. 1 para 7, ¿con quién va a vivir? Bueno, para su sorpresa es que si hay resurrección, primero que nada, le dice Jesús, y lo segundo, que cuando resuciten, ya no se van a reproducir, ya no van a ser pareja, ya no van a ser esposos. ¿Por qué? Porque los ángeles no cuentan con ningún aparato reproductor. El hombre tiene un aparato reproductor masculino y la mujer tiene un aparato reproductor femenino. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios al hombre, al humano en esta tierra. ¿Por qué? Por el propósito de que se reproducieran. Fue lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva, ¿no? Vayan y multiplíquense, reproduzcanse, ¿sí? Pero cuando venga la resurrección, que va a ser ya en la segunda venida, que ya estás apuntando a la segunda venida del Señor, entonces, cuando ya los que murieron primero van a resucitar, Dios les va a dar un cuerpo nuevo. Simplemente se acabó el tiempo de esta era. Ya no hay más hombre y mujer en el caso físico. Ya no hay más reproducción. Los ángeles no se reproducen. Los ángeles tal vez nunca mueren. No necesitan reproducirse. El humano sí, porque ve el círculo de vida. Nace y muere, nace y muere. Entonces Dios, que es muy sabio, por eso hizo el hombre aquí en la tierra de esa forma. Pero en la nueva vida ya no se va a necesitar eso. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está dando una doble lección, porque ellos ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Muy bien, verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en donde se en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Bueno, ¿qué le está diciendo el Señor acerca de que si los muertos resucitan? Es otra confirmación más para ellos que son incrédulos. Pero respecto a que los muertos resucitan, fíjese, aquí es donde ellos ignoran la Escritura y no conocen el poder de Dios. ¿Por qué? Fíjese el ejemplo que le está dando. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo? A ver, cuando se le apareció Dios, en aquel tiempo no se había revelado con ningún nombre, ¿se recuerdan? Algo así. Es ahí cuando Moisés le pregunta y le dice: si me preguntan quién me envía, ¿qué les diré? Y es ahí cuando le dice: yo soy, te ha enviado. ¿Quiere? Búscalo, a ver, Éxodo 3:15. Verso 3, hermanos. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. En primera, mira lo que le está diciendo: el Dios de vuestros padres. Bueno, ahorita les voy a explicar eso. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. ¿Cuál fue el nombre que le dio? Yo soy. ¿Qué significa el que autoexiste? ¿Verdad? Ahora, volvamos nuevamente ahí a donde estábamos en Marcos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pregunta: ¿estaban vivos o estaban muertos Jacob, Isaac, Abraham, Jacob? ¿Estaban vivos en ese tiempo o estaban muertos ya? Muertos. Pero ¿por qué Dios los toma como que están vivos?
Pues porque para Dios sí están vivos. Vea, ahí está el poder de Dios y ellos lo ignoraban. Entonces Jesús le está diciendo, mira, Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo. Por eso le está diciendo, fíjese. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló en la zarza diciendo, cómo le habló Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham? Imagínense que ya está muerto Abraham, entonces ya no es Dios de nadie, porque ya todo está muerto. Pero no, él sigue vivo, aunque ya murió físicamente. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios, aquí lo confirma el 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros erráis mucho. Ahí está. Muy bien. Ahí vamos a hablar un poquito de la resurrección. Primera Tesalonicenses 4:13. Está hablando nuevamente de la segunda venida, pero también está viendo la confirmación de la resurrección. Ve ahí usted. Tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire, por si hay gente que no cree en la resurrección, qué pena. Qué pena, qué pena, porque dice el primer verso que leímos, que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Mire, hay gente que mejor cree que uno se puede, ¿cómo se llama? Reencarnar. Oh, me voy a reencargar me voy a reencargar en una culebra, me voy a reencarnar en una mariposa, me voy a reencarnar en un mono. Pero no les es más fácil creer en la resurrección. ¿Sí? No, eso olvídense, les cuesta mucho. Prefieren creer que se van a reencarnar en una planta, en un animal. Eso lo prefieren creer, pero menos esto. Qué triste, porque no tienen ninguna esperanza. Mas el creyente tiene la certeza de que cuando venga el Señor Jesús, si ya murió, serán los primeros que serán levantados para vida eterna, resurrección. ¿Sí? Bueno, muy bien. Verso 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que no vamos a ser levantados primero. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y aquí puede incluir lo de la esperanza viva, la resurrección, que Cristo nos va a levantar de los muertos, su segunda venida, que va a ser muy real, que es muy real, vendrá cualquier día el Señor, no sabemos cuándo, pero puede venir cualquier momento. El punto es la esperanza viva que se mantiene dentro de la fe que tenemos en Cristo, de la resurrección. ¿Sí? Ve cómo esto lo plasma muy claramente el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Muy bien, tenemos otra escritura más en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, de que las almas no están muertas, sino que están vivas delante de Dios. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Sí? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿A quién miró el apóstol Juan? Cuando tuvo la visión, se recuerda que estuvo hablando con el ángel, miró a Jesús como un cordero inmolado. ¿Sí? ¿A quiénes miró? Dice que miró las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que en otras palabras miró los mártires de Jesús. Aquellos que fueron mártires por causa del testimonio que tenían por servir a Dios, por anunciar la palabra del Señor desde profetas
o los discípulos que ya habían muerto ya varios para ese tiempo cuando Juan tiene la visión. Por ejemplo, ya pudo haber estado el alma de Esteban, que fue matado apedreado. Ya había muerto para ese tiempo, ya lo habían matado, fue el primer mártir. Tenemos a Juan el Bautista, que le mocharon la cabeza por causa del testimonio, por causa de la palabra del Señor, ¿sí? Cualquier otro que en la antigüedad padeció, murió por causa del Señor. ¿Qué está diciendo Juan? Yo miré las almas, no miró los cuerpos, miró las almas. Están vivos, el mensaje es que están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios, y están esperando el día de la segunda venida, están esperando el día de la resurrección, están esperando el día de esa transformación nuevamente ya con un cuerpo incorruptible y para estar nuevamente como conviviendo con el Señor. Sí, porque ahorita no pueden, solamente están clamando, tienen los sentimientos, están con razonamiento esos hermanos, esas almas, pero no tienen cuerpo, ¿se entiende? Pero están vivos, están clamando, tienen los sentimientos ahí, no los perdieron, tienen su raciocinio, están hablando. Y miren lo que les dice en el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjese lo que están clamando, están anhelando la segunda venida del Señor. Por eso a veces nosotros no anhelamos tanto la venida del Señor, ¿sabe por qué? Porque no padecemos tanto como cristianos. Pero una vez que venga su segunda venida, Dios va a cambiar todo lo que hoy se conoce por tiempo para pasarlo a una eternidad. Muy bien, volvamos a Marcos. Bueno, entonces estamos ahí viendo que Jesús le está confirmando que sí hay resurrección y que las almas de los que han muerto físicamente, pero están vivos delante de Dios y con los sentidos, con los sentimientos, las emociones, todas en ellos, aunque no tienen cuerpo, pero Dios es Dios de vivos. Verso 28, acercándose uno de los escribas, fíjese, parece que se turnan. Primero teníamos acá a los saduceos, ahora ya se cambió de grupo, acá está el otro grupo que viene a atacar a Jesús. Porque cuando tú haces lo correcto, lo bueno y predicas la verdad, haz de cuenta que te van a seguir para eso, para atacarte, ¿entiendes? Para tenerte como un trofeo, para quererte hacer caer, para quererte hacer tropezar, para quererte hacerte callar. ¿Qué vemos aquí? Que vienen y se juntan por montones, vienen montones de fariseos, montones de saduceos, montones hasta de los escribas, y vienen y agarran a Jesús por grupo. Y a veces hasta se llegaron a juntar, así como Poncio Pilato se juntó ¿con quién? Con Herodes, ¿no? Porque tenían discordia entre ellos, pero cuando iban a crucificar a Jesús, hasta los dos se hicieron amigos, dice la Escritura. El mal se une para atacar a Dios, para atacarlo a la verdad de Dios. El mal se une. Muy bien, entonces dice que se acercó uno de los escribas que le había oído disputar, dice, y sabía que les había respondido bien. Fíjese, haz de cuenta que diciendo, bueno, ya Jesús les ganó el debate a aquellos, ahora voy a entrar yo. Se dio cuenta que lo que Jesús había contestado era limpio, era correcto, ¿no? Y dice entonces, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, como si no lo supiera un judío, ¿no? Es como si no lo supiera. Otra vuelta, que esta es la forma de querer tentar al Señor, ¿sí? De querer hacer caer al Señor. Bueno, vemos dice Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno o que uno es Dios y no hay otro fuera de él?
y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti, como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. A ver, ¿por qué Jesús le contesta de esta manera? Porque ellos conocían todos los mandamientos. Y si le hubiera dicho, bueno, a ver, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no matarás. Él está diciendo, la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué hace Jesús? Se los resume para darle un mensaje más profundo, y no anden buscando como, ¿cuál es más importante? ¿Es más importante no robar o no matar? ¿O cuál es más importante? ¿Entiende? Porque hay muchos mandamientos, no solamente los 10 mandamientos. Pero Jesús se lo resume en esta palabra. Y no solamente le contesta a él. No le contesta al que hizo la pregunta. No se le dirige solamente a él. Sino que se lo dirige a todos los oyentes. Y se lo dice a todo Israel, por decir así. ¿Por qué? Porque les contesta, el primer mandamiento de todo es: oye Israel. No solamente a él, se lo dice a todos. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Este es el primer principal mandamiento, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Muy bien. El hombre le contestó, como dijo, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Y ya ninguno, dice, osaba preguntarle. Bueno, hasta ahí. No sé si más adelante le van a seguir atacando, pero hasta ahí como que ya se recataron un poquito. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a llegar hasta ahí.